Doy por inaugurado este primer Congreso Ciudadano con la participación de Emilio Álvarez y Casa, quien nos dará la ponencia, disertará la ponencia Reflexión Autocrática. Me voy a permitir, antes de pasar al ponente aquí al atril, hacer una breve semblanza. Emilio Álvarez y Casa es un sociólogo y político mexicano dedicado a los derechos humanos. En la sociedad civil ha sido cofundador y colaborador de varios movimientos y organizaciones civiles, como Alianza Cívica, CENCOS y Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad. Actualmente senador de la República. En el servicio público ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Sin más, los dejo con el senador Álvarez y Casa. Senador. Muy buenos días a todas y todos. Esta reunión, este Congreso Ciudadano, se hace en el marco de algo que debería darnos muchísima alegría. Casi como para suspenderlo e irnos de reventón. Derrotamos al Plan B. ¡Se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Es probablemente uno de los hechos políticos sociales más importantes en las últimas décadas. ¿Quiénes fueron a las manifestaciones de noviembre y de diciembre? Gracias a ustedes. Y de febrero, de noviembre y de febrero, quise decir. Gracias por la corrección. Y las que vienen, ¿no? Y las que vienen. Y las que vengan. Gracias a que salió la gente a las calles, derrotamos ese intento autoritario de coartar nuestras libertades y nuestros derechos. Cuando no se pensaba que eso era posible, surgió lo que no sabíamos que hoy sabemos que existe, que se llama la marea rosa. Y surgió la fuerza de la gente para detener los abusos y también para llamar la atención a partidos políticos para actuar a la altura de los desafíos que tenemos. Si no hubiéramos salido, imagínense el México donde ahorita ya no hubiera INE, donde el gobierno tendría el control del aparato electoral y donde Yasmín Esquivel sería la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Tenemos motivo o no para estar contentas y contentos? Es un extraordinario triunfo. Cuando salimos en noviembre, López Obrador había logrado dividir a la coalición. No se hablaban. Salimos, inundamos plazas, parques, calles, avenidas y logramos detener la reforma constitucional, lo cual se dice fácil, pero no es así, porque una reforma constitucional tiene muchísimos candados. Aunque ganemos en el 24, todavía tienen candados que vamos a tomar tiempo en desmontar, los congresos estatales, por ejemplo. Logramos que la coalición volviera a hablar y empezaron a pasar cosas en ese sentido, como la coalición que se hizo para el Estado de México o como los cambios de Momento País que llevó a un cambio en la Suprema Corte. Eso es un ejemplo de la fuerza y de la energía que la ciudadanía tiene y puede hacer. Por eso quiero que subrayemos ese extraordinario logro, porque de ahí claramente se dieron cuenta del fenómeno que pasó en febrero.
En febrero se logró un hecho histórico. Nunca hemos tenido una expresión en 120 ciudades de manera simultánea. En México y en 12 países. Ningún partido, ninguna fuerza política ha hecho eso. Cuando yo salí del Zócalo el 26 de febrero, hubo dos cosas que me impresionaron. La fuerza, la energía, yo no sé ustedes, pero a mí se me puso chinita la piel cuando el himno nacional, ¿no? Así como de esos momentos que se graban el corazón para platicar luego a la descendencia, ¿no? Y la segunda, cómo quedó limpio el Zócalo. Porque eso muestra la voluntad de una gente que así quiere limpiar su país. Hay ciertos signos que nos dan ejemplo de lo que queremos. Y para mí esos dos signos representan con mucha claridad. Y ahora la Suprema lo echó para atrás. Han sido meses de mucha angustia, no sé ustedes, ¿no? Pero un poquito así como con el pinche cosa en el estómago de y ahora, ¿no? No nos vayan a pinche fallar, ¿no? Y fuimos a la corte y llevamos flores, hicimos el amicus curiae y logramos primero la suspensión. Y nos dio un poquito de alivio, pero la verdad es que todavía andábamos con el sueño ligero. Ahora que se detuvo, tenemos entonces ya elementos para tener no solo certeza jurídica, sino el entendimiento de las cosas que pueden pasar si la gente sale. Y por supuesto que eso detona procesos muy importantes. Y detona situaciones que vale mucho la pena ponderar. Por eso este Congreso Ciudadano es así como agua de mayo, ¿no? Llega, ¿no? Cuando las primeras lluvias, cuando hay sequías, que así esperamos que vengan pronto, ¿no? Nos estamos muriendo de calor. Es un despertar para construir el tipo de país que queremos construir. Y lo que ha venido pasando es justo un momento cómo ha ido cambiando este proceso. En el 18 había mucho enojo y la verdad hay que ser claros que el PRI, PAN y PRD hicieron mucho para que pasara lo que pasó en el 18. Perdieron la confianza de la gente, había mucho enojo y la verdad sea dicha, tiene que entenderse eso para que se entienda que no basta utilizarlos en contra para recuperar la confianza, utilizarlos en contra de Morena. Tienen que tomar decisiones importantes y aperturas importantes para recuperar no solo la confianza, sino el futuro del país. Eso ha venido pasando y en el 21 se logró una alianza muy importante. La oposición en su conjunto, en la coalición PRI-PAN-PRD, sacó 19,5 millones de votos. El MC sacó 3,5 y Morena con sus aliados sacó 21,2 millones de votos. Ya en el 21 la cosa cambió. Ya en el 21 ya no fue ese arrase, sino que mucha gente se dio cuenta de lo que en realidad estaba teniendo enfrente. Hay un cambio muy importante que no se ha ponderado en justa dimensión, que fue la derrota que tuvo López Obrador con la mal llamada revocatoria del mandato. Si se fijan, López Obrador ya no habla de la revocatoria del mandato. Ya ni la menciona, se queda en sus encuestas patito. ¿Y por qué? Porque tuvo una derrota extraordinaria con la presidencia, con las mañaneras, con los siervos de la nación, con los programas sociales, con 20 gobiernos estatales, con 250 diputados federales, con 60 senadores, con más de 1,000 municipios, tuvo la mitad de los votos que tuvo en el 18. Tuvo poco más de 15 millones. Y eso que la oposición no tenía candidato en contra. Tuvo la mitad de los votos. Si él hubiera tenido los votos que tuvo en el 18, no hubiéramos estado discutiendo una reforma constitucional electoral. Hubiéramos estado discutiendo una reforma electoral para que él se quedara más tiempo en la presidencia. Eso también lo derrotamos. Y me parece que se debe entender la importancia. Y ahora vino el Estado de México y Coahuila. Y por supuesto que no nos gustó lo que pasó en el Estado de México. Y tenemos que tomar aprendizajes y tenemos que hacer lecturas importantes. Se pueden hacer múltiples lecturas. Una lectura importante es que el número absoluto de votos sí hace ver que las cosas no están definidas como nos quieren hacer creer. Si juntamos todos los votos en lo absoluto, Morena y sus aliados tuvieron 2,550,000.
y la oposición tuvo 2.490.000. Es una diferencia de 60.000 votos. No me autoengaño y no hay que autoengañarse, porque el Estado de México electoralmente pesa 5 veces más que Coahuila. El Estado de México tiene 41 distritos federales, Coahuila tiene 8. Y no es lo mismo gobernar el Estado de México en términos de presupuesto y de incidencia que Coahuila. No hay que autoengañarse, pero tampoco hay que creer la idea de que es inevitable el triunfo de Morena. Y eso es una primera idea, además de la celebración de la derrota, el plan B, de la derrota autoritaria a esa propuesta. La segunda idea que les quiero pedir es: no compremos la idea de que es inevitable el triunfo de Morena, porque eso es lo que quieren hacer. Quieren generar una idea de que es inevitable que ganen, que nada más se está discutiendo qué corcholata va a quedar y qué corcholata nos conviene y qué corcholata es mejor, porque eso no es cierto. En el Estado de México empezaron incluso a utilizar encuestas hasta el propio día de la elección que mintieron. Hubo encuestas que se equivocaron por el doble, que había diferencia de 25 puntos, de 20 puntos. ¿Y por qué eso es importante? Porque si la gente que cree que su voto puede hacer una diferencia ve que la cosa ya está decidida, no va a salir a votar. Y nos pasó un poco en el Estado de México, y por eso es tan importante este Congreso. Porque en el Estado de México, por ejemplo, en la zona norte del Valle de México, mucha gente no salió a votar. Lo que esperábamos es que la zona norte fuera un raudal de votos que contrastara lo que iba a pasar con la zona oriente. Esperábamos tener porcentajes de participación mayores y no pasó así. Y una de las tareas que tenemos que pensar entonces es cómo hacemos que la marea rosa se convierta en marea electoral. Uno de los desafíos que tenemos que hacer es detonar la participación. Y ahí hay varios trabajos que hacer. Los partidos políticos tienen que hacer trabajo y nosotras y nosotros tenemos que hacer trabajo. Los espejos de Coahuila y el Estado de México son muy interesantes. En Coahuila sí hubo una elección primaria. En Coahuila se hicieron cosas con tiempo. En Coahuila se legitimó una candidatura. Y ahí están los resultados. En el Estado de México hubo un acuerdo popular que dejó lesionados en los rojos y en los azules, y que significó que mucha gente no se emocionara y comprara. Y eso que Alejandra hizo su chamba, ¿eh? O sea, yo no demerito a Alejandra como candidata, quiero dejarlo subrayado, pero no dependía todo de ella, ¿no? Hay cosas que dependen de tiempo, de proceso, de cómo se hacen las cosas, cómo se legitiman las cosas, porque para una alianza de distintos la gente tiene que comprar. Los azules tienen que comprar una candidata roja. Los amarillos tienen que comprar una candidata roja, por poner un ejemplo en colores. Se necesita entusiasmar, se necesita hacer un proceso de legitimación. Eso tienen que hacer los partidos. Y nosotros sí tenemos que ayudar, por eso esto es tan importante, no solo de tener energía, como tuvimos en noviembre y en febrero, sino que esa energía se vuelva organización. Tenemos que construir en estas semanas, me platicaba mi compañero que decía, nos quedan 49 semanas, compañero del Frente Cívico, nos quedan 49 semanas. Y me decía él, eso es esto, se va así, 49 semanas. Y tenemos que hacer justo que esa energía se vuelva participación y esa participación se vuelva organización. Y estamos en un tiempo que ojalá podamos hacer tantas organizaciones como posibles. Organizaciones de jóvenes, organizaciones de vecinos, organizaciones de mujeres, organizaciones de ambientalistas, organizaciones de campesinos, organizaciones de trabajadores, organizaciones de transporte. Cada quien tiene su propio espacio. Si yo pretendo presentarme como chavo, difícilmente van a comprar, ¿no? Van a decir, sí, papá, hace mucho pelo, ¿no? No me van a comprar. Pero ellos y ellas tienen sus formas de organizarse. Y necesitamos que ellos y ellas tengan sus formas de organizarse. Necesitamos que los jóvenes participen, necesitamos que las vecinas participen, necesitamos que las señoras que tienen determinada dinámica y trabajo se organicen ellas. Ellas saben cómo. No tenemos idea nosotros para decirles cómo.
Pero ese fenómeno de organización ciudadana fue lo que nos llevó el 26 de febrero a hacer la manifestación más grande. La gente pagó sus camiones, la gente hizo sus mensajes, la gente se organizó, no le pidió permiso a nadie, pero se organizó con un objetivo. Y el objetivo que tenemos que hacer, esa es la tercera idea que les quiero dejar. Queremos construir la mejor candidatura posible con la mayor unidad posible. Esa es la tercera idea que les quiero dejar. La mejor candidatura posible con la mayor unidad posible. Eso es lo que creo que es nuestro gran desafío. Y eso va a suponer varios trabajos. Muchas y muchos de nosotros no nos conocemos. Acá nos conocimos, acá nos saludamos, eventualmente nos sabemos de redes sociales, eventualmente conocemos trayectorias o porque una persona nos presentó. Pero tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que trabajar en equipo. Y eso significa aceptar nuestras diferencias, aceptar nuestros distintos enfoques, saber que no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero que tenemos un bien superior. Ese bien superior tiene 6 letras. Se llama México. México, 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 México. Yo estoy aquí por ese bien superior. Yo estoy aquí porque quiero que mis hijas, que están terminando la universidad, puedan salir tranquilas a la calle y no quieran buscar su futuro de vida en otro país. Yo quiero, y estoy aquí, porque me preocupa el cambio climático y no quiero que se siga quemando combustóleo para generar energía. Yo quiero, y estoy aquí, porque me parece que es muy importante que vayamos abatiendo las desigualdades que existen en este país. Las inseguridades que existen en este país, las violencias que existen en el país. Yo no quiero definir un proyecto de país en negativo. Yo sé que López Obrador se va a ir, pero no me interesa seguir discutiendo sobre él, ni lo que dice ni lo que no dice. Yo no quiero que él siga siendo el centro de la agenda. Yo quiero que nuestros problemas y sus soluciones sean el centro de la agenda. Y por eso tenemos que organizarnos, trabajar en equipo, pero tener mucha tolerancia. Vamos a tener que trabajar con gente que no conocemos o con gente incluso con la que tuvimos diferencias. Porque en el pasado teníamos otro tipo de visiones, pero en el ánimo de proteger ese bien superior, tenemos que hacer una ecuación, tenemos que hacer una especie de operación. ¿Mi diferencia es mayor que mi bien superior? ¿Qué está por encima? Pues creo que tenemos que apostar a ese bien superior. Muchos años de mi vida, yo luché contra el PRI. Muchos años de mi vida. Y tuve muchos problemas con el PRI. Luego estuve en la Comisión de Derechos Humanos del DF y tuve muchas diferencias con el PRD. Luego promoví una parte de derechos y el PAN me quería hacer juicio político. Luego, cuando estuve en la Comisión Interamericana, el PRI me volvía a querer hacer juicio político con el tema de Ayotzinapa. Pero cuando vi lo que está pasando y veo lo que está pasando en este país, cuando veo la regresión autoritaria, cuando veo cómo se están desmontando todas las instituciones, cuando veo que no hay ni siquiera para medicamento para los niños con cáncer, cuando veo cómo tenemos la crisis de migración, cuando vemos que en lugar de atender la emergencia de seguridad se dedican a preparar otro AMLOFest, pues la verdad es que esas diferencias son menores que el tipo de país que yo quiero construir. Y por supuesto que quisiera que en esta suma participáramos todas y todos. Y eso sí requiere mucha inteligencia y mucha tolerancia. Vamos a tener que trabajar, pero hay un objeto. Yo sí creo que tenemos que defender libertades y derechos. Yo sí creo que tenemos que trabajar. Y sí creo que esas prácticas autoritarias, que esas amenazas, que esos abusos, que esa corrupción, hoy